Cuando la esperanza parecía restaurada gracias a la unión de los Cameraman y los hombres parlantes, una nueva amenaza emergió en el horizonte: el Skibidi Toilet enmascarado. Este ser poderoso apareció de la nada, causando estragos masivos. Estaba metido en un inodoro más oscuro y su máscara era un pasamontañas totalmente negro. Sin embargo, en un giro inesperado, explotó en millones de pedazos debido a un arma secreta: el titán parlante volador. Cargado de cañones, era un arma de destrucción masiva colosal y con una fuerza divina. Mientras los Skibidi Toilets eran testigos de su derrota, el titán se sentó en el inodoro burlándose de ellos. Los Skibidi Toilets ahora estaban perdiendo la guerra. Los Speakerman y los Cameraman celebraban su aparente victoria, pero la aparición de un Skibidi Toilet perturbador con un inodoro tecnológico cambió drásticamente la situación. Mientras un Speakerman se acercaba para destruirlo, reveló una habilidad sorprendente. Con una velocidad ultrasónica, explotó su cabeza en cuestión de segundos. Luego, nuevamente con su velocidad sobrenatural, este Skibidi Toilet atacó y destruyó a todos los que estaban celebrando, incluyendo a los Speakerman y los Cameraman. Mientras los Cameraman celebraban, un compañero suyo fue secuestrado por los Skibidi Toilets, y el Skibidi Toilet científico utilizó Skibidi parásitos para hackear al Cameraman secuestrado y convertirlo en un arma contra sus propios aliados. Los Skibidi Toilets habían logrado girar la situación a su favor una vez más. Reían y gozaban mientras el Cameraman hackeado destrozaba a sangre limpia a sus antiguos compañeros. Mientras el titán parlante vencedor luchaba contra un Skibidi Toilet militar, el Skibidi Toilet científico logró hackearlo con Skibidi parásitos. Ahora, el titán parlante estaba bajo el control de los Skibidi Toilets y atacaba brutalmente a sus antiguos aliados. Los Cameraman se encontraban en una situación desesperada. Volaban restos por todas partes. Los cañones del titán devastaban totalmente a sus antiguos compañeros. Con el tiempo y ocultándose en edificios en ruinas, los Cameraman descubrieron que si arrancaban los Skibidi parásitos de los Cameraman hackeados, estos volvían a la normalidad. Así pudieron arreglar a muchísimos de sus compañeros, haciendo que los números a su favor subieran. Los Cameraman, teniendo en cuenta lo que habían descubierto, utilizaron una nueva arma que los Cameraman científicos habían creado. Esta emitía un rayo capaz de matar a los Skibidi parásitos sin dañar a los Cameraman. Lograron liberar a muchos de sus aliados. Mientras recuperaban a sus compañeros, algo inoportuno ocurrió. El techo del edificio colapsó y a través del polvo apareció el antiguo aliado, el titán parlante hackeado y el Skibidi Toilet supremo. El Cameraman que había disparado el arma se sacrificó para protegerla, entregando el arma a uno de sus aliados y dándoles tiempo a huir. Con el pasar de los días, los Cameraman científicos crearon un tanque a partir de su arma para intentar liberar al titán parlante hackeado. Este tanque contenía un cañón de escala inmensa que disparaba un rayo gigante. En uno de los enfrentamientos, el arma demostró ser muy útil liberando aliados evolucionados con una rapidez increíble. De repente, encontraron al titán hackeado en la punta de un edificio. Rápidamente apuntaron el cañón hacia él y dispararon. Sin embargo, el Skibidi Toilet supremo se interpuso, evitando que el rayo alcanzara al titán parlante hackeado. Luego, el Skibidi Toilet supremo atacó con sus mortales rayos láser, haciendo volar al tanque por los aires. La última esperanza parecía perdida para los Cameraman, y la victoria estaba a punto de escapárseles de las manos. Pero en ese momento, un misterioso hombre televisor apareció, emitiendo una luz azul potente que inmovilizó a los Skibidi Toilets. Este enigmático personaje representaba una nueva esperanza tanto para los Cameraman como para los hombres parlantes. Los TV-Man se tornarían en la nueva esperanza de la humanidad. La guerra aún no había llegado a su fin y el destino de la Tierra seguía siendo incierto. La lucha por el planeta continuará en el próximo capítulo, con un enfrentamiento que decidirá el destino de la humanidad y los Skibidi Toilets. ¿Podrán los TV-Man hacerse con la ventaja en contra de los Skibidi Toilets?
Me llamo Elisa y soy una mujer de la Edad Media. Mi vida ha estado marcada por la superstición y el temor a lo desconocido. Esa noche decidí aventurarme en un castillo abandonado que se alzaba en las colinas cercanas. No porque quisiera hacerlo. Los eventos de esa noche me habían obligado a huir de casa en busca de un lugar donde pasar el ciclo nocturno. Las historias de almas atormentadas y fenómenos paranormales siempre me habían intrigado. Y esta parecía la oportunidad perfecta para experimentarlo por mí misma, una escapada a los pensamientos innecesarios. El castillo se alzaba majestuosamente contra el cielo estrellado, pero su fachada estaba corroída por el tiempo y la negligencia. Armada solo con una vela parpadeante, entré en la oscuridad del castillo y me adentré en sus laberínticos pasillos. La penumbra del castillo era opresiva y los susurros del viento a través de las ventanas rotas creaban una atmósfera inquietante. A medida que avanzaba, comencé a sentir que no estaba sola. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando juré escuchar pasos detrás de mí, pero cuando me volteé, no vi nada más que sombras danzantes. Continué mi camino a través de los pasillos, cada vez más confundida por la disposición laberíntica del castillo. Finalmente, llegué a una sala iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. En el centro de la sala yacía un esqueleto, pero lo que me horrorizó fue su postura, como si estuviera en medio de una feroz pelea, con los huesos rotos y desalineados. Mis pasos resonaron en la sala mientras me acercaba al esqueleto. Un escalofrío de terror recorrió mi espalda cuando noté que las huellas de sangre se extendían por el suelo, como si hubiera sido testigo de una lucha espeluznante antes de su muerte. Decidí continuar mi exploración en busca de una salida, pero a cada paso que daba, la sensación de estar siendo acechada crecía. Los susurros se intensificaron y parecía que las sombras se movían a mi alrededor. Comencé a sentir que algo oscuro y siniestro me observaba desde las sombras. Recordé las historias de mi madre sobre duendes que se alimentaban de aquellos que hacían el mal, pero sacudí la cabeza, convenciéndome de que mi paranoia se debía a la falta de luz y al temor infundido por las historias de mi infancia. Además, no quería pensar en mi madre. Sin embargo, lo impensable ocurrió. Mientras exploraba una sala más oscura y polvorienta, una horda de pequeñas criaturas emergió de las sombras. Eran duendes deformes y grotescos, con dientes afilados y ojos hambrientos. Me rodearon, chasqueando sus mandíbulas con un hambre insaciable. En ese momento, el recuerdo de mi madre y su advertencia sobre los duendes resonó en mi mente. Nuevamente ese pensamiento que quería evitar volvió a aparecer. Me arrepentí de todas las veces que la había desafiado y de la crueldad que le había mostrado. Los duendes no eran una invención de su imaginación, eran reales y estaban dispuestos a devorarme. Juro que mi intención no había sido matarla, solo la quería empujar. Con el miedo corriendo por mis venas, luché con todas mis fuerzas contra los duendes que intentaban arrastrarme al suelo. Golpeé, pateé y grité, pero eran implacables. Sus garras se hundieron en mi carne y sentí cómo me desgarraban lentamente. Mientras la sangre brotaba de mis heridas, me di cuenta de que no había escapatoria. Los duendes me rodearon y me arrastraron al suelo. Sus dientes afilados se hundieron en mi carne y los gritos de terror se convirtieron en un grito de agonía mientras mi vida se extinguía. Mi cuerpo sin vida yacía en el suelo de la sala junto a los esqueletos de los antiguos ocupantes del castillo. Los duendes se regocijaban en su festín macabro, satisfechos por la venganza que habían tomado. Mi madre tenía razón y mi maldad había atraído a los duendes de la noche. Madre, una vez más te recuerdo, ya es la tercera vez, perdón, pero ahora puedo verte y pedírtelo en persona por mí misma. El castillo abandonado seguiría siendo un lugar de terror y mi historia se convertiría en una advertencia para aquellos que osaran desafiar a las criaturas de la oscuridad. Mi muerte no sería olvidada, sino que serviría como recordatorio de que los duendes acechaban en las sombras, esperando a aquellos que habían hecho el mal para llevarlos a su condena eterna.